Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 9 del libro de Números y hemos titulado este devocional La nueva vida del pueblo de Israel. Y es que en este capítulo veremos dos acontecimientos importantes, o al menos un recorderis de lo que ya se viene viendo. Lo primero que veremos es la celebración de la Pascua, del versículo 1 a los versículos 14, y luego la obediencia del pueblo de Israel, y esto por señal de la nube que estaba sobre el tabernáculo. Esto del versículo 15 hasta el versículo 23. De los versículos 1 al 14, lo que se nos dice es que Jehová le dice a Moisés que le debía recordar al pueblo de Israel que ellos deben celebrar la Pascua en el primer mes. Y esto lo está diciendo pasado el segundo año desde la salida de Egipto. Y hay de recordar que este mes primero no es el mismo que nuestro calendario, no corresponde a enero. Para ellos es el mes llamado Nisan, y de nuestro calendario corresponde entre marzo y abril. Pero lo que debía hacer es que en el día 14 se debía celebrar la Pascua, y que lo debían hacer conforme a todos los ritos, nos dice el verso 3, y a las leyes que habían sido provistas. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Y ahí vemos lo que significa, por qué ha ocurrido. Y recordemos que cuando el pueblo fue liberado de la opresión que vivía, lo que sucedió es que la muerte iba a pasar y todo primogénito iba a morir. Pero para el pueblo judío no sería así siempre y cuando ellos escogieran un cordero de 1 año que estuviera sin mancha, sin defecto, y lo sacrificara. Y así quedó establecida esta fiesta como recordatorio de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, cómo lo había librado, cómo los sacó de esa opresión y cómo los tomó ahora como su pueblo. Y es así que acá les está recordando que deben seguir haciéndolo conforme a esto que se ha ordenado. Pero vemos que en el versículo 6 nos dice que habían algunas personas que estaban inmundos, y recordemos que con respecto a la ley, esta inmundicia la hemos definido como que no estaban ceremonialmente puros, es decir, había una condición de lo que estaba escrito en la ley que no les permitía participar de esta consagración. Y en el caso particular y específico de este capítulo es que estaban inmundos a causa de muerte. La ley nos dice que una persona no podía acercarse, tocar muerto, porque ya quedaba inmunda y debía hacer un lavado, y hasta la noche no podía participar en ningún tipo de fiestas, y dependiendo de lo que fuera, asimismo debía presentarse frente al levita y ellos determinarían cómo se debía proceder. Y es así que ellos vienen ante Moisés y le dicen, ¿por qué esto es un impedimento en el verso 7 para ofrecer la ofrenda a Dios? O sea, ellos vienen con un corazón agradecido y genuino, saben lo que Dios ha hecho por ellos y quieren participar de esto, pero encuentran que la ley no se lo permite. Y la respuesta de Moisés es muy sabia. Él les dice, esperen, yo voy a consultar a Jehová. Y una primera aplicación es que a veces nosotros como creyentes somos tan al pie de la letra de lo que está escrito que a veces olvidamos el corazón. A esto se nos gusta llamar de que vemos la ley, pero no vemos el corazón de la ley. Es la expresión que solemos usar acá en la iglesia. Estamos tan centrados en ver que se cumpla la norma paso a paso, pero no vemos que estamos tratando con personas, que estamos tratando con hijos de Dios. Moisés discernió esto y fue y consultó a Dios. La respuesta del Señor en el verso 9 en adelante es muy clara, y le dice que toda persona, aunque estuviera inmunda, aunque estuviera lejos, participará y celebrará la Pascua a Jehová, pero da una advertencia. Dice, ay de aquel en el verso 13, que esté limpio, que no ande de viaje, o sea, que esté cerca para participar y no lo haga. Entonces, esa persona será cortada entre el pueblo, por cuanto no ofreció la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y también dice que si hay extranjero y quiere celebrar la Pascua, lo puede hacer, siempre y cuando, y la expresión conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes la celebrará, aparece 3 veces en estos 14 versos, dándonos a entender de que no se debía celebrar de cualquier forma. Dios había establecido un orden y así se haría. Ahora, como decíamos del título del devocional,
la nueva vida del pueblo de Israel. Ellos antes eran una gran familia, podríamos decir que era un pueblo, pero estaban en Egipto. Dios los tomó como pueblo. Y fue a través de la Pascua que ellos ahora tomaron esta nueva identidad. Y por eso debían celebrarla y no se les podía olvidar. Cabe preguntar cuál es nuestra Pascua. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesús, que Cristo, es nuestra Pascua, con una diferencia y unas similitudes. ¿Cuáles son? Nosotros no debemos celebrar, sacrificar cordero en alguna fecha en específica. Dice que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y eso lo dice Pedro, pero dice también la carta a los Hebreos que Él es nuestra Pascua, un único sacrificio. Es una diferencia. ¿Cuál es la similitud? La similitud es que todos pueden participar de esa Pascua, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo. Jesús fue enviado para todos. Todo aquel que quiere participar y ser parte del pueblo debe participar de esa Pascua en Jesús. Eso está abierto para todos, como está expreso aquí. No importa si hay una inmundicia, si hay algo que no nos permite acercarnos a Dios. Podemos hacerlo, pero solo a través del Señor. Segunda similitud. Todo se debe hacer tal cual, conforme a la ordenanza del Señor. Y eso es como lo dice Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la forma en que se debe creer y participar entonces de la Pascua. Es así como ahora somos nuevas criaturas. Es así como ahora hemos sido parte, como dice Pedro, linaje escogido, nación santa, por haber participado de la Pascua, que en nuestro caso sería Cristo. Pero esta nueva identidad, al igual que con el pueblo de Israel, también trae un compromiso. ¿Cuál es el compromiso que trajo para el pueblo de Israel? Lo veremos en el versículo 15 y 23. Hemos estudiado también en el libro de Éxodo, al final de los capítulos había mucho énfasis que Dios les había tomado como pueblo y por lo tanto debían obedecer. ¿Y qué debían obedecer? Bueno, ahí tenemos todo el libro de Levítico con ordenanzas, leyes muy precisas de lo que debían hacer. Ahora, en este libro de Números, hemos empezado con cómo Dios empieza a organizar el pueblo y ya sabiendo qué ellos es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, ahora cómo se deben organizar y cuándo lo deben hacer. Y todo está dirigido a una sola voz, y es la voz de Dios. Y es lo que vemos en estos versos del 15 al 23. Esa obediencia que sigue, esa responsabilidad que se toma delante de Dios. Para el pueblo de Israel se veía de la siguiente forma. Dice que cuando el tabernáculo fue erigido, es decir, fue levantado, la nube, es la presencia de Dios, cubrió el tabernáculo. Y dice que así pasaba continuamente. Cuando la nube lo cubría, era de día, y de noche era una apariencia de fuego, nos dice el verso 16. En el verso 17 dice que cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel partían. Y donde la nube paraba, allí ellos quedaban. Esa era la dinámica. Si la presencia de Dios paraba y estaba ahí, ellos acampaban, como hemos visto en el orden de los capítulos anteriores, hasta que la nube se levantaba y seguía avanzando. Es lo que se nos dice aquí reiterativamente en estos versos, pero quiero señalar lo que dice el 22. Dice, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecía sobre él. Los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y ese es el compromiso o lo que habían adquirido ahora como pueblo, nación del Señor. Y es responder a un solo Señor. Es responder a aquello escrito en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Es lo que está ahí puesto. Si el Señor decía que es tiempo de moverse, es tiempo de moverse. Si es tiempo de parar, es tiempo de parar. Si es tiempo de estar quieto, es tiempo de estar quieto.
Y así, mis hermanos, es una gran aplicación para nosotros. Ahora que somos hijos del Señor, es momento de aprender a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y escuchar esa voz que nos puede decir siga, que nos puede decir pare o nos puede decir espere ahí donde está. El ánimo es que de nuestra boca, al igual que en nuestro corazón y por supuesto en nuestra mente, estén estas palabras del verso 23: al mandato de Jehová obedeceremos y al mandato de Jehová seguiremos. Todas las ordenanzas de Jehová haremos como Jehová lo ha dicho. En este caso no sería por medio de Moisés, sino que está puesto por medio de la palabra de Dios. También está puesto por los mensajes que el Señor usa con personas para llegar a ti a través de la oración, a través de tus tiempos de buscarle a Él. Pero que nosotros estemos dispuestos a obedecer eso, como veíamos este domingo con el estudio de Gabriel. Él decía, cuando el Señor dice sí hay bendición y cuando dice no hay protección. Pero agregándole lo que dice aquí, cuando el Señor dice espera, también hay bendición, también hay protección. En todo esto hay voluntad del Señor que es perfecta y agradable para nuestras vidas, mis hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. Recordemos, Jesús es nuestra Pascua, es el sacrificio suficiente. Una de las cosas que de ellos debían hacer era cuando elegían el cordero debía ser para una familia, mas si el cordero era muy grande y la familia muy pequeña, la podían tomar con los vecinos, juntarse dos familias. Jesús fue tan perfecto que juntó, como dice Pablo en Romanos, ahorita ya no hay judío ni gentil. Todos podemos participar de esa Pascua y tú y yo lo hemos hecho. Si tú hoy no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, aquí está la invitación de que le aceptes, porque solo a través de Él puedes ser salvo, puedes participar de ser su pueblo y traer la bendición que es poder escuchar a Dios como el pueblo lo escuchaba y le veía, y poder obedecerle como es lo que vimos en los versículos 15 al 23. Dios les bendiga.